Dios les bendiga, hermanos y hermanas, que estamos aquí ya todos juntos, reunidos para poder aprender de la palabra del Señor. Vamos a orar en esta mañana para agradecerle al Señor su gran bondad. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites, mi Dios, estar delante de tu presencia por un día más, Señor. Gracias te damos, mi Cristo. Así te rogamos que estés con nosotros en este momento que vamos a aprender de tu palabra y pedimos la iluminación de tu Espíritu Santo para nuestros labios y para la mente de mis hermanos y hermanas que vamos a estar en esta clase. En el nombre de Cristo Jesús se lo pedimos, mi Dios. Amén. Bien, hermanos queridos y hermanas, es para mí un gusto saludarles y seguir con nuestra materia Vida y Ministerio de Jesús en nuestros últimos temas. Tenemos dos temas grandes e importantes, los cuales ya es el final del ministerio de nuestro Señor Jesucristo y que vamos a ver, espero que podamos lograr ver lo más que podamos. Por lo tanto, vamos a poner atención, tenga lista su Biblia, sus notas, su lapicero y su guía de trabajo. Vamos a ver, hermanos, nos quedamos en el capítulo 14. Vamos a hacer un resumen pequeño de lo que hablamos y lo que vimos en la última clase, cuando vimos en el capítulo 13, cuando el Señor lava los pies de sus discípulos, anuncia la traición de Juan, anuncia la negación de Pedro y luego seguimos con el capítulo 14, que no lo vimos a grandes rasgos, sino que en una reseña solamente hablábamos sobre lo que dice en el capítulo 14 de Juan, es cuando él es una despedida, un sermón de despedida, el cual él le brinda a sus discípulos, fortaleciéndoles y diciéndoles: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Espero que lo hayan leído, se los recomendé que lo leyeran mucho. Es muy hermoso ese capítulo 14 de Juan, pues es uno de los últimos discursos del Señor para sus discípulos, para confortar y alentar el corazón de ellos. Luego les dije que leyéramos el capítulo 15. También habla de los pámpanos, de la vid verdadera. El Señor se pone como la vid y nosotros como los pámpanos. Espero lo hayan leído, porque pues de ahí va a salir su examen, de lo que usted no, poco parte de lo que ha visto conmigo y de lo que ha leído, de ahí saldrá su prueba. Y luego sigue el capítulo 16, sigue él diciéndoles y aconsejándoles algunas cosas de lo que ellos van a sufrir. Les dice que va a venir la obra del Espíritu Santo a ellos, les habla del Consolador en el capítulo 16. También les dije que lo leyeran. Espero que así lo hayan hecho, mis queridas hermanas y hermanos. Ahí les habla de diversos temas. También les dice que la tristeza se convertirá en gozo, pues confortándoles, pues no era poco lo que venía, pues iba a ser quitado de ellos. Además les dice: yo he vencido al mundo, en este mismo capítulo 16. Luego pasa el capítulo 17. Espero que también lo hayan resumido. Ese era un resumen. En este capítulo 17 es uno de los capítulos más bellos, pues a mi criterio, de lo que más me gusta leer y no canso de leerme, porque es la oración sacerdotal que el Señor refiere a Dios, a su Padre, cuando ya va de camino a la cruz. Aquí, hermanos, donde Jesús ora por sus discípulos. En el capítulo 17, él expresa, dice que levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora es llegada. Glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Y ustedes, si la leyeron, saben lo que dice. Más es muy, esta oración es muy del corazón de Jesús. Lo habla con toda su amor, con toda su nostalgia, pues iba a dejar a su cuñado que tenía a toda la creación, ¿verdad? Que él estaba en ese tiempo rodeado, pero principalmente a sus discípulos, a sus seguidores, a sus amigos, a sus ayudadores. Él estaba refiriéndoles esta oración sacerdotal tan hermosa. Espero la hayan leído, porque también van a haber muchas preguntas de ese capítulo 17.
Pero ahora nos compete, hermanos, hablar sobre el capítulo 18. Del capítulo 18 al 19 son extensos y grandes. Tocaremos los puntos más importantes. Ustedes ya saben que no podemos hacerlo todo en una clase, pero para eso les pedimos encarecidamente, mis queridas hermanas y hermanos, que lean la palabra del Señor. Como estudiantes de la teología tenemos que ser muy vigilantes y muy esmerados a leer la palabra del Señor. Dice, amados hermanos, también que el Señor ya pues nos quedamos en el tema de la cena después de haber leído los capítulos que les he dado ahorita. Espero que sí, de verdad lo hayan leído. Será de beneficio para ustedes. En la última cena el Señor lavó los pies de los discípulos, habló tantas cosas hermosas, dice que también anunció su muerte, que sería al siguiente día, porque según nuestro calendario, pero pegado al calendario hebreo, fue jueves por la noche que el Señor estuvo en su última cena con sus discípulos, y él anuncia su muerte para el siguiente día. Además, instituyó la cena del Señor, que es ahora para nosotros la Santa Cena. Tenemos muchas, pero muchas bases bíblicas a donde podemos nosotros, hermanos, fundar, ¿verdad?, nuestra fe para ese acto glorioso. Si usted quiere, dice que podemos leer, porque en esta cena, en la última cena, el Señor estableció ese día la cena del Señor. Es un símbolo dice que la cena del Señor, escriba, si usted gusta, escriba lo que le va a servir. Cuando el Señor instituyó la cena, en esta ocasión fue la última cena. Dice que lo hizo como un símbolo del nuevo pacto, de nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Escriba la cita, lo apoya en 1 Corintios 5:7 y en Hebreos 9:11-15. Los lee por favor en su casa. Ya escribió el primer punto, es un símbolo del nuevo pacto, de nuestra liberación de la esclavitud del pecado. Número 2, celebramos la unión de los creyentes con Cristo y unos a otros. Esto lo basa en Juan 5:56 y 1 Corintios 10:16 y 17. Luego dice que se anuncia la muerte del Señor hasta que Él venga, en 1 Corintios 11:26. Y luego dice que es un alimento espiritual porque Él es el pan de vida. Esto es lo que significa la cena del Señor. En este último punto, donde dice que Él es nuestro alimento espiritual, Él es el pan de vida, Juan capítulo 6, versículos 53-58. Si gusta, yo se los dejo luego las citas escritas, y si no, pues tómelas en este momento. Dice que después de la cena pascual, cantaron el himno probablemente de Alalel, una parte del Salmo 115 y el Salmo 118. Ese era el himno que se cantaba después de la cena. Ese se acostumbraba a cantar en la Pascua. Jesús y sus discípulos salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús predijo a todos que lo abandonarían a él esa misma noche. Lo leemos en Mateo 26:31. Dice que el Señor, citando una de las profecías de Zacarías 13:7, Él les dijo: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pedro se jactó una vez más de que no negaría al Señor. Y Jesús le dijo: antes que cante el gallo, tú me negarás 3 veces. Tristemente se cumplió, mis queridos hermanos, esa palabra que Jesús le dijo a Pedro. Pues como humano era natural que Pedro dijera: mi vida pondré por ti, pues el amor era grande que tenía para su maestro. Pero el Señor, conociendo nuestra fragilidad, le dijo que no lo negaría. Pedro falló al Señor en esta ocasión y sí lo traicionó esa misma noche. Durante el día jueves, hermanos, el Señor pronunció el último discurso a sus discípulos. Todo el capítulo 14, 15, 16 y 17
fue el último discurso que él dio a sus discípulos. La oración sacerdotal en el capítulo 17, en el cual Jesús ora por sí mismo y también por los 12 y por todos los discípulos de las generaciones futuras, en las cuales nosotros estamos incluidos. Gloria al Señor, porque esa oración todavía nos sustenta el alma cuando la leemos, sea en el momento que sea triste, que estemos felices, alegres o con tribulación. Esta oración nos conforta el alma. Bueno, lo hablo personalmente, pues salió de la boca del Señor Jesús. Dice, amados hermanos, que ellos saliendo de la cena fueron al Getsemaní. En el Getsemaní, hermanos, era un huerto. Dice que, vamos a leerlo en San Juan, capítulo 18, donde dice, habiendo Jesús dicho estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos. Y también Judas, el que lo entregaba, conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Oiga, dice que habiendo dicho estas cosas, habiendo terminado en la oración sacerdotal, salió al otro lado del torrente de Cedrón. Dice, hermanos queridos, que el torrente de Cedrón era una corriente de agua lluvia. Atravesaba la corriente de agua lluvia todo el torrente de Cedrón, entre el monte de los olivos y el monte de Jerusalén. Dice que allí crecen muchos olivos, por eso se llama el monte de los olivos. Este huerto, en este lugar hay muchos huertos, o sea, mucha vegetación y humedad, mucha agua. Dice que en ese lugar estaba el Getsemaní, que quiere decir prensa de aceite, porque se cree que había mucha plantación de ese producto, del aceite, de la oliva, de este producto, hermanos, que salía de los árboles, el cual es el aceite de oliva. Dice, amados hermanos, que él llegó a ese lugar del Getsemaní y ahí oró. Probablemente dice que allí ese huerto era como un jardín. Se hallaba una planta de extraer el aceite. Su propósito era orar para fortalecer su espíritu y el de sus discípulos. Pero dice que Jesús tomó aparte a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse, pues era humano. Y él sentía ese dolor, esa separación que iba a tener de sus discípulos y de su carne, porque él fue hecho hombre con todas nuestras debilidades. Dice que él pidió a sus amigos, a sus discípulos, que velaran en oración con él en el momento que más lo necesitaba. Ellos se durmieron a pesar de sus jactancias de serle siempre fiel, como siempre nosotros, ¿verdad? Los humanos hablando más y diciendo que haremos esto y haremos lo otro, pero ellos dicen que se durmieron. Además, pero dice que el Señor todavía dice que buscó a los discípulos y les dijo, ¿no habéis podido orar conmigo una hora? Se durmieron los discípulos porque estaban cansados. El Señor les dijo en ese momento, en el capítulo 26, versículo 41, a la verdad, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Orad y velad para que no entréis en tentación. Jesús oró con tanta intensidad y agonía, dice la palabra del Señor, que su sudor parecían gotas de sangre. Él no temía la muerte porque había venido al mundo para eso. Su tristeza más grande era porque sabía que en la cruz Él sería hecho pecado por nosotros. Y su padre tendría que esconder su rostro de él. La tristeza de él era porque se iba a sentir desamparado, sin sus discípulos y sin el Padre, porque el Padre lo iba a desamparar, porque él tenía que ofrecer su vida por nosotros y tenía que gustar la muerte. Esa era su tristeza. Jesús iba a sentirse abandonado y solo completamente. Sin embargo, encontramos en sus 3 oraciones su honda sumisión al Padre. Escriba que él tuvo 3 oraciones
muy fuertes, muy duras, en las cuales él se exclamó. La número 1 la encontramos en Mateo capítulo 26, versículo 39, donde le dice: Padre mío, si es posible, pase esta mi copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Esa fue una de las oraciones más duras y más agónicas que el Señor expresó al Padre. Número 2, la encontramos en Mateo 26, 42, donde le dice: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Eran las mismas palabras que los discípulos, que uno de los escritores escribía, pero con diferente interpretación. Número 3, en Mateo 26, 44, dice lo último: y dejándolo se fue de nuevo y oró él solo por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Las mismas palabras repetía: que pasara esta copa, no como él quisiera, sino que sea la voluntad del Padre. Qué ejemplo, hermanos, de sumisión al Padre, porque le estaba dejando en su voluntad lo que él quisiera hacer con su vida. Y nosotros queremos a veces aplicarlo a nuestra vida y queremos que nuestras peticiones sean respondidas al pie de la letra, como nosotros las pedimos y las queremos. Tendríamos que tener un poco de sumisión al Padre y decir que se haga su voluntad. Es tan difícil quizás para nosotros como humanos, pero con la ayuda del Señor lo podemos hacer, porque nuestro mismo amado Jesús, nuestro Salvador, lo hizo. Dice, amados hermanos, que estando en el monte en el Getsemaní, llegaron y los apresaron. Dice que el grupo que acompañaba en ese momento eran diferentes personas las que llegaron. Había entre grupos fariseos, sacerdotes, alguaciles, la guardia pretoriana y también la ley civil. Iba, como por decir, el juez, los soldados, los alcaldes, todos llegaron. Y dice que en ese tiempo el grupo de soldados se componía de 1,000 a 600 hombres. Habían 600 y habían 1,000. Se cree que en el momento que apresaron a Jesús llegaron 600 guardias de la compañía romana a traer a Jesús. Y dice que cuando lo llegaron y preguntaron por Jesús Nazareno, él dijo: yo soy. Pero no lo dijo, y cuando ustedes leen, lo leemos, si usted quiere lo leemos. Aquí está la cita bíblica para que nosotros nos apoyemos en la palabra del Señor. Dice que cuando llegó la cantidad de soldados, hermanos, y de guardias y de autoridades ante él, dice que hubo gran alboroto entre sus discípulos. Y él sabía lo que iba a venir, dice la palabra del Señor. Aquí en el capítulo 18, versículo 5, versículo 4 dice: pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿a quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que lo entregaba. Cuando les dijo: yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Ustedes creen que siempre hemos leído esto y no pensamos por qué, ¿verdad? Bueno, en mi caso no razonaba muy bien, solo escuchaba que cayeron en tierra. Dice que cayeron en tierra porque cuando él dijo yo soy, él estaba proclamando lo que es él, de Dios, de grande, de fuerte, así como dijo: yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida, yo soy la resurrección y la vida. Así lo dijo en este momento. Por eso ellos cayeron en tierra. O sea, para atrás se fueron, porque lo dijo con autoridad, con la fortaleza que el Padre le estaba dando y con la soberanía que tenían sus palabras: yo soy. Por eso cayeron ellos. Dice que retrocedieron y cayeron en tierra, pues no era poca la palabra que él estaba diciendo: yo soy. Fue con autoridad, hermanos queridos. Dice
Volvió pues a preguntarle, dice, ¿a quién buscáis? Ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me distes, no perdí a ninguno. Así, amados hermanos, fue el apresamiento de Jesús. Dice que en el momento de que él terminó de decirle yo soy, Pedro, como siempre, el más agresivo, el más listo, el más, como nosotros decimos, ¿verdad? El más chispa, tomó su espada y la idea era quitar la cabeza de Malco, del siervo del pontífice. Pero no le alcanzó a dar la cabeza, le quitó la oreja. Entonces Jesús le tocó la oreja a Malco, al que llegó a apresarlo, porque era guardia, ¿verdad? Al siervo del pontífice que iba con el pontífice, y le volvió a poner la oreja en su lugar. Ahí demostrando a nuestro Señor Jesús su amor tan grande para todos. Entonces Jesús le dice a Pedro, mete tu espada a tu vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Le preguntó, queriéndole decir, esto que el Padre me ha dado, tengo que sufrirlo, en otras palabras. Luego dice que Jesús va ante el sumo sacerdote. En el capítulo de Mateo 26, 57 lo leemos. También, aparte de estarlo leyendo aquí en San Juan 18, 12. Entonces dice, la compañía de soldados, el tribuno y los alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Le llevaron primeramente a Anás, porque era suegro de Caifás, que era el sumo sacerdote aquel año. Era Caifás el que había venido, el que había dado el consejo a los judíos de que convenía que un solo hombre muriese por el pueblo. Dice, hermanos, que Jesús compareció ante 3 distintas autoridades. Escríbalo porque es muy importante que usted lo tenga en sus notas. Dice que fueron ante 3 distintas autoridades en las cuales Jesús compareció esa noche. Dice que ante autoridades judías, número 1, que las autoridades judías eran Anás, luego está Caifás, y ante las autoridades judías, que son los alguaciles, como decir los alcaldes, los concejales en nuestro tiempo, ¿verdad? En ese tiempo eran solo autoridades judías. Esto lo leemos en Mateo 27:1, Mateo 26:57 y Juan 18, 19 y 13, donde lo estamos leyendo. Las autoridades judías eran ellos, Anás y Caifás. Y ante las autoridades romanas también fueron ante 2 distintas autoridades, las cuales el Señor fue enjuiciado. Ante Pilato, Mateo 27:11, lo leemos ahí. Ante Herodes y ante Pilato de nuevo. 2 veces llega Pilato. Eso está en Mateo 27:11, Lucas 23:8 y Mateo 27:15, hermanos queridos. Escríbalo, por favor, y léalo. Esas son las 2 clases de autoridades, los 2 grupos de autoridades en las cuales Jesús comparece la noche de su apresamiento. Aunque era prohibido tener un juicio de noche, ellos lo hicieron, pero para no ser eliminada este arrestamiento que ellos habían hecho a Jesús, esperaron hasta el siguiente día, que era el día viernes, según nuestro calendario y según también el calendario hebreo. Esperaron el viernes para poder llevarlo y mandarlo ante Herodes y ante Pilato. Después de no haber conseguido nada al interrogarle, porque todos lo interrogaron, Anás manda a Jesús a la casa de Caifás, en donde se había reunido el concilio. Esto era ilegal por lo siguiente. Él, inmediatamente que lo interrogaron esa noche del jueves, como no lograron sacar nada de sus labios, no había nada de qué acusarle. Ellos sabían que no era legal que lo estuvieran haciendo todo el juicio de noche. No era posible hacer juicio durante la noche
Los judíos no hacían eso. Los asuntos importantes debían realizarse en la sala oficial de las sesiones del templo, y no lo habían hecho ahí. No acusaron a Jesús de ningún crimen. ¿Cómo podrían comprobarlo? Ellos no tenían cómo comprobar lo que el Señor estaba haciendo, el delito que el Señor hacía. Según la ley de Moisés, debe haber testigos veraces. Sin embargo, ninguno de sus testigos concordaban mostrando que eran falsos. No había nada que acusar al Señor. No tenía testigos en contra de él. Y habían sobornado testigos. Eso sí lo hicieron, sobornar testigos. Todo estaba malo, por eso ellos esperaron mejor hasta el siguiente día. Quisieron hacer mucho, pero no hicieron nada. Solo lo arrestaron. Viendo que no podían condenar a Jesús, dice, Caifás le preguntó directamente si era el Hijo de Dios o no. El Señor contestó también en forma directa y afirmativo: yo soy. Ahora ellos ya tenían cómo acusar al Señor, pues ellos decían que esa era una blasfemia. Además profetizó que sus adversarios lo verían sentado en un trono a la diestra de Dios y viniendo en las nubes como un juez del universo. Lo leemos en Marcos 14:62. Lo dejaron en manos de la guardia del templo, que aprovecharon la oportunidad para golpear al Señor cruelmente. Aquí podemos ver, hermanos, el inicio del martirio del Señor, cuando es, pues, tristemente arrestado en el monte del Getsemaní. Como vamos viendo, es muy triste para sus discípulos haber visto que se llevaran a su maestro, pues lo vieron haciendo grandes maravillas y milagros, y ellos no podían asimilar que el Señor estaba en este momento como un acusado, atado y en el pretorio, pues el pretorio era un lugar en la casa de Herodes. Ahí en el palacio de Herodes era el pretorio, era un lugar de martirio para azotar a los más crueles y malos y homicidas hombres que existían en ese tiempo. Y él estaba en ese momento ahí, listo para entrar al pretorio, a la casa de Herodes. Qué duro, hermanos queridos, para los discípulos, observando de lejos como Pedro iba. Dice, y lo leemos si usted gusta, la negación de Pedro, sí, a continuación, donde él le niega 3 veces. Dice en Juan 18:25, léalo por favor junto conmigo. Estaba pues Pedro en pie, calentándose, y le dijeron: ¿no eres tú de sus discípulos? Él negó y dijo: no lo soy. Uno de los siervos del sumo sacerdote, pariente de aquel a quien Pedro había cortado la oreja, le dijo: ¿no te vi yo en el huerto con él? Y negó Pedro otra vez. Enseguida cantó el gallo. 3 veces le negó. Aquí está la negación de Pedro. Lo encontramos en todos los evangelios. Durante todo el proceso ante las autoridades judías, dice que Pedro negó al Señor 3 veces, como Jesús había profetizado. Según el evangelio de Juan, los discípulos abandonaron a Jesús cuando él más lo necesitaba. Y cuando llegaron a la casa del sumo sacerdote, hasta ahí lo siguieron, hasta la casa del sumo sacerdote, que era Anás. Dice que luego Pedro y Juan le siguieron de lejos. Juan conocía a Caifás y entró en todo el grupo del patio de la casa de él. Pero había quedado fuera, pero Juan lo hizo entrar. Y eso es cuando la criada le reconoció como discípulo del Señor a Pedro. Juan hizo que entrara Pedro al patio de la casa del sumo sacerdote, que era Caifás. Dice que la criada allí lo reconoció. Esa fue la primera negación. La mujer volvió a insistir y Pedro volvió a negarlo. Luego otro hombre más, que era pariente del hombre a quien Pedro había cortado la oreja, reconoció a Pedro como Galileo y seguidor de Jesús. Esta vez Pedro no solo negó al Señor, sino también echó maldiciones, y en ese instante cantó el gallo. El Señor Jesús volvió su cara y buscó a Pedro, y allí estaba Pedro, y le miró con compasión y lástima el Señor Jesús. Pedro recordó la profecía que le había dicho, que él negaría 3 veces antes que el gallo cantara.
se retiró del patio llorando amargamente por las calles aledañas, dice, a la casa del sumo sacerdote, con amargura de espíritu. Qué triste, hermanos y hermanas, para Pedro, habiendo sido un hombre, fue un hombre excepcional en el ministerio de Jesús, fue un hombre baluarte, en el cual él también encomendó una gran comisión, pero también esa noche le negó. El momento en que necesitaba el apoyo, él lo negó. Pero aún el Señor lo miró con compasión, porque así es de amoroso nuestro Dios, que aunque estemos ofendiéndolo, que aunque estemos faltándole, Él nos mira con compasión, sabiendo que somos polvo. Dice que después de que los discípulos disputaban sobre quién de ellos sería el mayor, una vez que ellos disputaban sobre eso, Jesús le dijo a Simón Pedro. Esto lo leemos en Lucas 22:31. En su casa, léalo, hermano querido, para que se nutra de la palabra del Señor. Jesús le dijo a Simón, dice, recordando, dice, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo, pero yo le he rogado al Padre que no te falte la fe. Y tú, una vez vuelto, confirma y fortalece a tus hermanos. Tal vez su negación durante el arresto y los juicios contra el Señor fue el cumplimiento de esto. A esto se refería, dice el Señor, cuando le dijo, Pedro, Satanás os ha pedido para zarandearos como el trigo. A eso se refería la prueba que le venía, porque no fue fácil negarlo, mas luego tú vuelve y fortalece a tus hermanos. Ese era el momento del cual el Señor le hablaba, hermanos. A pesar que el Señor le dio permiso a Satanás para zarandearlo, esa es la palabra correcta, oiga, zarandearlo, Dios estaba usando todo para su bien, para quebrantarlo y quitarle el orgullo, pues Pedro era muy orgulloso y que sentía mucha confianza en sí mismo. Al mismo tiempo, Jesús estaba orando por Pedro, donde en Juan 21:15-17, donde el Señor mismo dice que le dice a Pedro, cuando ya ha resucitado, él abandona la pesca, le dice, pastorea mis ovejas. Todo lo que Pedro hizo en el ministerio de Jesús fue importante, hermanos. Y al final de su ministerio, ya resucitado a la orilla del mar, cuando ellos ya el Señor no se les había presentado, ahí después de que salió de la gran pesca y de haber comido con el Señor a la orilla del mar, ese día le dice, Pedro, ¿me amas? Y le dice, sí, Señor, te amo, apacienta mis ovejas. Y